Se sintió tan bien. Eso fue todo lo que dijo, esas exactas palabras. Y lo dijo con una voz que yo nunca antes había escuchado, entrecortada y vibrante, como si todo su mundo dependiera de ese único y singular instante de placer. Recuerdo que estaba de pie junto a la puerta, medio oculto tras el borde de la pared del salón, observando cómo su cuerpo se movía en el sofá mientras susurraba al teléfono. Su cabello caía suelto sobre sus hombros. Los tirantes de su blusa de seda resbalaban por sus brazos. Y lo repitió, un poco más suave esta vez. Se sintió tan bien. Mi corazón dio un vuelco, pesado, demasiado pesado, y entonces solo me quedé mirando. No dije una palabra. El silencio en mi cabeza se convirtió en un rugido. Todo lo que creía saber sobre ella, sobre nosotros, sobre la vida que habíamos construido, empezó a disolverse bajo el peso de esa frase. Fue la primera vez que me sentí como un intruso en mi propia casa. El aire olía a vainilla y a café, la misma vela que le gustaba encender los fines de semana, pero el dulce aroma solo amplificaba mi náusea. Ella no podía verme desde donde estaba sentada. Las persianas estaban medio bajadas, pintando franjas de la luz del sol de la tarde sobre el suelo. Estaba descalza. Sus uñas de los pies estaban pintadas de un rosa pálido. Noté pequeños detalles que nunca antes me habían importado, como el pequeño moretón cerca de su tobillo, o la forma en que su mano libre rozaba la alianza en su dedo mientras hablaba. Dijo algo más por teléfono, pero solo capté fragmentos. No, él no sospecha. Y podemos vernos de nuevo pronto. Luego se rió, suave, nerviosa, emocionada. Mis orejas ardieron. Nunca la había oído reír así en nuestro matrimonio, no con esa avidez. Me retiré sigilosamente antes de que pudiera sentirme, o tal vez simplemente activé el piloto automático. Terminé en la cocina, mirando fijamente el fregadero. Había unos cuantos platos del desayuno apilados, el agua goteando del grifo. Recuerdo que extendí la mano para apretarlo, para detener ese estúpido goteo, pero mis manos temblaban tanto que no pude hacerlo. En algún momento escuché sus pasos. Entró, aclarando su garganta, su teléfono en ninguna parte a la vista, y dijo mi nombre como si nada estuviera mal. Yo solo asentí. Entonces ella dijo, «Oh, no sabía que habías vuelto». Le di la respuesta más corta posible. Sí. Se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Yo estaba hablando con una amiga. Me encogí de hombros. Ella continuó, tejiendo excusas y verdades a medias. Una amiga de la que nunca había oído hablar, aparentemente del trabajo, llamando por una emergencia. Se quedó allí de pie, descalza, luciendo el anillo que yo le había puesto en la mano años atrás, y me contó una historia que yo no quería escuchar. Murmuré, «Bien», y me fui. El resto del día lo tenía para matar, pero no salí. Simplemente deambulé por la casa. Miré las fotos en las paredes. Ella y yo en nuestro día de bodas. Las comisuras de nuestros ojos arrugadas por la risa. Su cabello recogido en un elegante moño. Otra foto, nosotros dos en una playa, el sol poniéndose detrás de nosotros. Otra, nuestro hijo, apenas un niño pequeño, sentado en mi regazo mientras yo le leía un cuento. Me quedé mirando esas fotos durante horas, escuchando sus pasos arriba, sus susurrantes conversaciones con alguien por teléfono. No podía distinguir las palabras. Ya no importaba. El significado estaba allí. Ella no era mía. Ya no. Ese fue el día en que me di cuenta. A altas horas de la noche, ella se acostó. Fingí estar dormido. Ella vaciló en la puerta, suspiró y se metió bajo las sábanas. Podía sentir su calor a pocos centímetros. Susurró, «¿Estás bien?». Permanecí en silencio. Después de una larga pausa, se giró hacia la pared
su respiración temblorosa. Me quedé despierto con los puños apretados. La cama olía a su champú y quizás a algo más denso, un rastro de colonia que no era mía. La próxima vez que supe de su amante fue por su propia boca, aunque no intencionadamente. Pensó que estaba sola de nuevo, revisando mensajes en su portátil. Yo estaba en el pasillo, justo afuera de la puerta, recogiendo una cesta de ropa sucia. Emitió un sonido suave y complacido, casi como un gemido, y dijo: «No puedo dejar de pensar en la última vez. Lo juro, se sintió tan bien». Luego se rió. Luego tecleó algo con furiosa velocidad. Después guardó silencio. Entré con la cesta de la ropa en la cadera. Ella casi cerró de golpe el portátil. Sus mejillas se palidecieron. «¿Qué?», preguntó. «Nada», asentí hacia la cesta. «Oh, déjame ayudarte con eso», dijo, levantándose para quitármela con manos temblorosas. Se la dejé. Claro, buscó una explicación, pero yo no le di ninguna. Respuestas de una sola palabra, gruñidos monosilábicos. Mis ojos nunca se apartaron de los suyos. Empezó a divagar sobre la ropa, sobre las tareas, sobre lo ocupado que había estado el día y que nos estábamos quedando sin detergente. Simplemente no se callaba. En ese momento la imaginé con él. No pude evitarlo. La imagen brilló en mi mente. Sus hombros desnudos. Esa voz entrecortada. Enterré ese pensamiento en algún lugar oscuro, donde se convirtió en una especie de ira fría. «Yo me encargo», dije finalmente, sobre la ropa. Luego salí de la habitación. Pasaron meses así, yo actuando despistado, dándole espacio para enterrarse más profundamente en la mentira. Por las tardes, tecleaba en su portátil, con auriculares, demasiado concentrada en algo para hablar conmigo. Por la noche, se dormía temprano o sostenía su teléfono en la mano, con la pantalla girada. Empezó a usar más maquillaje, más perfume. Volvía de cenas de trabajo que nunca aparecían en nuestro calendario compartido. Un sábado, encontré moretones en su brazo, marcas de dedos. Intentó ocultarlos bajo mangas largas, pero los vi cuando ella buscó una taza en el armario de la cocina. La forma coincidía con el agarre de un hombre, más grande que el suyo, definitivamente no el mío. Se quedó helada cuando notó que yo la miraba fijamente. «Déjame explicarte», comenzó. «Me golpeé la puerta de la oficina». Yo solo negué con la cabeza. Me di la vuelta. Fue la primera vez que sentí el impulso de hacer algo más que solo reflexionar. Empecé a planear, en silencio, meticulosamente. Quería que ella sintiera el mismo temor sigiloso que yo sentía cada vez que la oía susurrar al teléfono o veía su sonrisa ante un mensaje que no era de mí. Pero no quería alzar la voz. No quería destrozar cosas ni enfrentarlos en algún duelo. Quería ser más preciso. Quería asegurarme de que, cuando todo se derrumbara, ella ni siquiera viera la grieta formándose bajo sus pies. Empecé poco a poco. Ella siempre llevaba el anillo de bodas, noté eso. Nunca se lo quitaba, ni siquiera para ducharse. Así que una noche, mientras ella dormía, se lo quité suavemente del dedo. Era una dormilona empedernida en aquel entonces. Tenía un amigo joyero que me debía un favor. Le di un poco de dinero extra. Hice que grabara un nombre en el interior de la banda, un nombre que no era el mío. Luego se lo devolví a su dedo. A la mañana siguiente la observé en silencio. Sus ojos se dirigieron al anillo durante el desayuno, quizás por costumbre. Tomó un sorbo de café. El vapor se enroscó alrededor de su rostro. No dijo nada, pero semanas después la pillé leyendo la inscripción en el baño, girando el anillo bajo la luz. Vi cómo su rostro se ponía pálido. Se miró al espejo durante mucho tiempo, frunciendo los labios, como si no pudiera creer lo que estaba viendo.
Pasé por la puerta abierta del baño. Ella se sobresaltó, casi dejó caer el anillo. Luego se lo volvió a poner y evitó mis ojos. Nunca me preguntó al respecto, nunca confesó. En cambio, comenzó a vivir con un temor silencioso, como si sintiera que algo se movía en las sombras. Hizo más llamadas telefónicas, pero ahora su voz era sigilosa, ansiosa, como si constantemente estuviera mirando por encima de su hombro. Eso era lo que quería. Fue alrededor de esa época cuando también envié, anónimamente, un sobre con fotos al hombre con el que ella se veía. Era de un tipo arrogante, siempre presumiendo. Lo había visto una vez, alto, seguro de sí mismo, el tipo de imbécil que creía que podía tomar lo que quisiera. Las fotos que envié eran fotos viejas de ella y yo, de cuando éramos verdaderamente felices, del día que supimos que estaba embarazada. Nos estábamos abrazando, nos estábamos besando, parecíamos invencibles. No escribí nada en el sobre, solo las fotos, una advertencia silenciosa. Me imaginé abriéndolo, sintiendo un extraño nudo en el estómago. Quizás sentiría la presencia de algo más grande, algo imparable. Quizás empezaría a sospechar que ella no solo me engañaba a mí, sino que también podría engañarlo a él. Pequeñas semillas de duda. Eso fue lo que planté. Una vez los escuché discutir por teléfono. Ella se encerró en nuestra habitación, pero las paredes eran delgadas. Dijo, no me llames a casa, podría oír. Luego hubo un silencio acalorado, y ella murmuró, ¿qué fotos? No envié ninguna foto. Mis labios se curvaron en una sonrisa sombría. A medida que las semanas pasaban arrastrándose, se volvió más errática. Solía rondar cerca de la ventana delantera, esperándome a que llegara a casa, probablemente temiendo lo que pudiera decir. A veces la pillaba llorando en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, sin marcar, solo mirando fijamente la pantalla. Otras veces, soltaba explicaciones sobre cómo necesitaba espacio, o que estaba bajo mucho estrés en el trabajo, o que estaba preocupada por el dinero. Hablaba y hablaba, y yo solo gruñía o decía, claro. Dejé de tocarla, dejé de besarla. Ella tampoco se acercaba a mí. La casa se sentía como una bomba con una mecha de combustión lenta. Cada día un nuevo silbido de tensión que nadie podía localizar del todo. Nuestro hijo era demasiado pequeño para entenderlo en ese momento, pero yo podía ver su confusión. Él nos observaba sin saber por qué su madre lloraba en el baño, o por qué su padre se quedaba en la cocina con los puños apretados, mirando al vacío. Intenté fingir que todo era normal a su alrededor. Le enseñé a atrapar una pelota, le ayudé con sus deberes, lo llevé a por un helado. Mientras tanto, ella apenas lo miraba a los ojos. Su culpa la abrumaba. O tal vez estaba perdida en alguna fantasía con el hombre que le dejaba moretones en los brazos. Debería haberme enfrentado a ella. Debería haberle dicho que hiciera sus maletas. Pero no lo hice. En cambio, seguí alimentando la tensión. Finalmente, todo llegó a un punto crítico. Una tarde, envié mensajes a algunos viejos conocidos. Nada especial. Solo les pedí que dejaran caer sutiles insinuaciones en el bar o en la tienda de comestibles o en cualquier lugar donde ese amante pudiera estar al alcance del oído. Algo como, oye, ¿oíste que estuvo en ese motel de la Ruta 9 el mes pasado? Que hicieran girar la rueda de los rumores. Solo necesitaba que fuera lo suficientemente ruidoso para que él lo oyera. Me senté en mi camioneta, con el teléfono en la mano, sintiéndome extrañamente tranquilo. El plan era tan simple, no tenía que apuntarle con un arma a nadie ni arrastrarlo fuera de casa del cuello, solo tenía que remover el avispero, dejar que ambos se cocieran en la sospecha. Observé el motel desde el otro lado de la carretera una noche.
Reconocí su coche. Llegó él, luego llegó ella, cada uno fingiendo no verse, hasta que estuvieron tras puertas cerradas. Me quedé en mi camioneta. No me moví. Solo observé el letrero de neón parpadear. Recuerdo pensar, aquí es donde lo hacen. Este lugar barato con un letrero de neón roto y un aparcamiento medio vacío. Esta es la cama que comparten. Aquí es donde ella susurra, se sintió tan bien, sin aliento, deshecha. Mis nubillos se pusieron blancos sobre el volante. Me reí entre dientes, una risa oscura y amarga, por lo bajo que estaban dispuestos a caer, por lo profundo que yo estaba dispuesto a hundirme para observarlos. Esperé 1 hora o 2, mi mente girando. Luego me alejé. No dije nada. Ni siquiera dejé una nota en el parabrisas de su coche. Semanas después, todo se deshizo. Ella llegó a casa tarde una noche, el pelo revuelto, lágrimas surcando su maquillaje. Empezó a balbucear. Él cree que lo estoy engañando. Cree que miento. Alguien le contó sobre mí, sobre nosotros, sobre ti. Le dirigí una mirada helada. Ella tropezó y se acercó, agarrándome los brazos. Vi moretones frescos, más profundos esta vez, en sus muñecas. Tienes que creerme, nunca quise... Se ahogó con sus palabras. Yo solo dije, suficiente. Ella se quedó helada, con la boca abierta. Observé las lágrimas rodar por sus mejillas, pero yo no sentía nada más que un dolor pesado y vacío. Era como la escena final de una mala obra de teatro, con el foco puesto en 2 personajes que se habían quedado sin diálogos. Respiró hondo y temblorosa e intentó de nuevo. Escucha, yo estaba perdida. No quise que llegara tan lejos. Tú has estado tan distante y él solo... Levanté la mano, ella guardó silencio. Luego me fui. No fue dramático, no empaqué una maleta delante de ella ni cerré la puerta de golpe. Esperé hasta que estuvo dormida, medio llorando en el sofá. Subí, besé a nuestro hijo en la frente mientras dormitaba y me fui. Desaparecí. Cambiar mi nombre no fue demasiado difícil. Hay maneras, legales o de otro tipo, de desvanecerse en este país si uno planea con cuidado. Usé los últimos ahorros para mudarme a través de los estados, del medio oeste al noroeste. Encontré trabajo como camionero. Nadie hizo demasiadas preguntas. Alquilé un pequeño apartamento estudio cerca de una parada de camiones. Me corté el pelo corto. Gané un poco de músculo cargando carga. Empecé a usar el apellido de soltera de mi madre. Escuché rumores sobre cómo terminó la historia para ella. El amante se volvió desconfiado, paranoico. Quizás incluso puso sus manos sobre ella en un arrebato de ira. Se encontró en una jaula de su propia creación. Yo no estaba allí para confirmarlo, pero me enteré de que ella todavía usaba el anillo, quizás por culpa, quizás por alguna retorcida penitencia. No me importaba. Lo único que sabía era que había dejado todo atrás. A ella, mi trabajo, mi nombre y a nuestro hijo. Quizás eso fue lo que más dolió, aunque me negué a admitirlo en aquel entonces. Me dije a mí mismo que dejarlo era por su propio bien, que estaría mejor sin mí. Esa fue la mentira que me susurré para evitar que mi corazón se fracturara por completo. 18 años después, recibí la carta. Un solo envío entregado en el garaje donde estacionaba mi camión. Mi jefe me la dio con una mirada curiosa. Nadie me escribía cartas. Reconocí la letra de inmediato. Era un garabato que se parecía mucho a la mía de antaño, pero más joven, incierto. El nombre de mi hijo estaba en la dirección de remitente, aunque nunca lo había visto escrito con ese garabato adulto. Dentro, escribió: Papá, te encontré. No sé si alguna vez leerás esto, o si siquiera quieres.
pero tenía que intentarlo. Ya no soy un niño. Pasé años preguntándome por qué te fuiste. ¿Por qué no me llevaste contigo? Mamá nunca me dijo toda la verdad. Estaba asustada o avergonzada o ambas cosas. Sé que cambiaste de nombre. Sé que has estado viviendo al otro lado del país, conduciendo camiones. Tengo preguntas sobre ti, sobre ella, sobre lo que pasó. Ella está casada ahora, créelo o no, con el hombre que crees que la dejaste. Es un desastre. A veces le tiene pánico. Soy mayor, pero no puedo quitarme esta sensación de que necesito protegerla. O quizás solo estoy repitiendo sus errores. Necesito respuestas. Necesito saber qué pasó realmente. Y quiero conocerte. Con cariño, tu hijo. Mis manos temblaron para cuando terminé de leer. Era una carta corta, apenas una página, pero me apretó el pecho como un torniquete. Los recuerdos que había pasado casi 2 décadas enterrando salieron a la superficie. Cerré los ojos. Vi su rostro. Vi a mi hijo, apenas un niño. Vi los moretones en su brazo. Escuché esa llamada telefónica. Se sintió tan bien. Resonando en mi cráneo. Por primera vez en años, sentí algo que podría haber sido culpa. O alivio, o ambas cosas. Le respondí, finalmente, aunque me llevó días. Usé el mismo bolígrafo desgastado que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa. Mi letra estaba rígida, como si hubiera olvidado cómo formar ciertas letras. Hijo, me fui porque no podía quedarme. Los detalles son complicados, pero te lo contaré todo. No esperes un padre perfecto. No esperes un héroe. Preguntas por qué tu madre le tiene miedo al hombre con el que está ahora. Digamos simplemente que sembré algunas dudas en su cabeza y en la de ella. Les di una manzana llena de gusanos. Los dejé consumirse desde dentro hacia afuera. No me sorprende que su matrimonio sea oscuro. Yo hice eso. Quizás nunca pueda quitarme esa sangre de las manos. Y está bien. Ven a buscarme a Redwood, Washington. Hay un restaurante junto a la parada de camiones en la milla 27. Estaré allí al mediodía todos los viernes. Si quieres respuestas, te las daré. Tu padre. Lo envié. Luego esperé. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Trabajo, café, el zumbido de la interestatal. Me quedé en mi rincón, como siempre. Mi jefe intentó conversar amistosamente, pero lo evité con respuestas cortas. Bromeaba sobre eso. Un hombre de pocas palabras, ¿eh? Me encogí de hombros. Por dentro, mi cerebro se sentía como alquitrán hirviendo. Denso, negro, asfixiante. Una parte de mí quería desaparecer de nuevo. Simplemente desvanecerme antes de que llegara mi hijo. Otra parte anhelaba verlo, hablar con él, disculparme. Y quizás ese rincón oculto de mí quería que entendiera en quién me había convertido, o en quién nunca había sido. Entonces llegó una nueva carta. Era de él. Dijo que estaría allí en 2 semanas. Empecé a contar los días. El día que apareció, una lluvia fría azotaba los cristales del restaurante. Lo reconocí de inmediato, aunque era mucho más alto de lo que recordaba. Tenía los hombros anchos, llevaba una chaqueta de cuero, el pelo cortado muy corto. Entró, escaneó las mesas, luego fijó su mirada en mí. Nos miramos fijamente durante un largo momento. Entonces, se acercó y se deslizó en la cabina frente a mí. «¿Viniste?», dije. Él asintió. He estado conduciendo desde el amanecer. Una camarera pasó, dejando menús que ninguno de los dos abrió. Nos sentamos en un tenso silencio hasta que él dijo, «¿Por qué?». Respiré hondo. Empecé desde el único lugar que podía. Ella engañó. Me enteré. Y la destruí. Desde dentro. Eso es todo. Sus ojos parpadearon. Pero, ¿y yo? ¿Por qué no? Apreté la mandíbula. No podía quedarme. No podía verla a ella ni a ese bastardo.
No soportaba ver tu cara todos los días, sabiendo cómo me sentía. Cuánto poco podía hacer para arreglar algo sin volverme violento o loco. Se recostó, los músculos de la mandíbula tensos. Así que huiste. Sí. Inhaló bruscamente. Exhaló lentamente. ¿Eso es todo? Me encogí de hombros. Es todo lo que tengo. Cerró las manos en puños sobre la mesa. Luego cerró los ojos, como si estuviera luchando con una docena de preguntas sin hacer. Finalmente dijo: tiene miedo. Él la está lastimando, creo. Tal como escribiste, sonaba como si los hubieras puesto a ambos en este camino. Ahora ella paga el precio. No me inmuté. Ella se hizo su cama. Yo también. Hizo una mueca. ¿Y tú crees que debería dejarla en esa miseria? Lo miré fijamente. Vi la agitación en sus ojos. La reconocí. Por un momento, mi mente regresó a esas noches que pasé observándola desde los rincones oscuros de nuestra casa. Si quieres ayudarla, esa es tu elección. No esperes que irrumpa y lo arregle. Frunció los labios. La camarera se acercó y preguntó si queríamos café. Asentí. Mi hijo también. Una vez que se fue, volvimos a hundirnos en el silencio. Encontré un trozo de papel arrugado en mi bolsillo. Mis notas de 18 años de reflexión, tal vez. Lo alisó sobre la mesa. ¿Quieres saber lo que hice? Lo escribí todo, por si acaso. El anillo, las fotos, los rumores, el veneno lento. Lo miró pero no lo tomó. ¿Por qué? Me encogí de hombros. A veces necesitaba recordarme hasta dónde llegué. Finalmente tomó el papel, lo escaneó. Sus cejas se levantaron. ¿Le pusiste su nombre dentro de su anillo de bodas? Sí, soltó un silbido grave. Eso es retorcido, ¿sabes? Sonreí con un matiz amargo. ¿Funcionó? Dejó el papel. Háblame de tu vida ahora. Miré por la ventana, la lluvia resbalando por el cristal. Trabajo, duermo, me mantengo invisible. Eso es todo. ¿No te arrepientes de haberme dejado atrás? Forcé una risa, hueca y aguda, cada maldito día. Pero el arrepentimiento no arregla nada. Asintió lentamente. Entonces dijo: me escribió un correo electrónico el mes pasado. Me rogó que no la dejara sola con él. Tiene miedo. Dice que él ha cambiado con los años. Más iracundo, más controlador. Sentí una inesperada punzada de preocupación. Quizás era el padre en mí, o el esposo que alguna vez fui. ¿Alguna vez te ha hecho daño? Él negó con la cabeza. A mí no, pero lo veo en sus ojos. Está nerviosa, ¿sabes? Si suena el teléfono, se pone tensa. Recordé cómo solía ponerse tensa a mi lado, esperando que explotara cuando me enteré de su aventura. Solo que yo nunca le di esa liberación. Le di silencio en su lugar. Silencio y sabotaje. Él tomó un sorbo de café. Hizo una mueca. Sabe a goma quemada. ¿Bebes esto? Le di un gruñido de asentimiento. El primer atisbo de humor negro surgió en mi pecho. Mantiene a raya las pesadillas. Él esbozó la más leve sonrisa. Luego desapareció. Quería preguntarte, dijo, ¿qué harías si fueras yo? Me recosté. ¿Sobre ella? Él asintió. Crucé las manos sobre la mesa, mirando su rostro, buscando cualquier rastro del niño pequeño que una vez acuné en mis brazos. Ahora era un hombre adulto, atrapado en medio de un matrimonio roto que ni siquiera era suyo. ¿Quieres mi consejo honesto? Sí. Hice una pausa. Unos cuantos truenos sacudieron las ventanas. Quédate, si eso es lo que quieres, pero no luches contra él de frente. Haz lo que yo hice. Hazle dudar, hazle cuestionar, haz que se destripe a sí mismo. En silencio, eficientemente. Él frunció el ceño. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Tamborileó con las yemas de los dedos sobre la mesa, movimientos rápidos y pequeños.
Así que me dices que copie tu plan de venganza. Mis labios se torcieron en algo que no era del todo una sonrisa. Sí, si crees que vale la pena, si crees que te ayudará a dormir por la noche. Pero ten esto en cuenta, una vez que pongas eso en marcha, no hay vuelta atrás. Me miró fijamente. ¿Crees que es lo correcto? No importa, es efectivo, eso es todo. Exhaló hundiéndose más en la cabina. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso. Finalmente me devolvió el papel deslizándolo. Mamá siempre dijo que eras el tipo tranquilo. Pero esto es, quiero decir... Se interrumpió negando con la cabeza. Asentí. Adelante, dilo. Es enfermizo, retorcido, cruel. Sí. Y aún así querías encontrarme. Él dio media vuelta encogiéndose de hombros. Porque necesitaba saberlo. Le señalé el papel. Ahora lo sabes. Por un momento pareció desinflarse. Todo su fanfarroneo se desvaneció. Se frotó los ojos con el pulgar y el índice. No sé si puedo hacerlo. No sé si tengo lo necesario para destrozarle la vida a alguien. Mi respuesta fue inmediata. Entonces, no lo hagas. Pero necesito protegerla, dijo, casi ahogándose con las palabras. Es mi madre, por el amor de Dios, suspiré. El hombre que ella eligió hace tantos años, el que le dio esos moretones, es tu padrastro ahora. No podrás vencerlo físicamente, no sin arriesgar demasiado. Hizo una mueca. No lo soporto. Es todo lo que dijiste. Arrogante, controlador, sospechoso de todos. Y ella está atrapada. Me da pena, pero también la resentimiento. Me costó mi padre. Nuestros ojos se encontraron. Mi voz bajó. Se lo costó a sí misma. Tragó saliva. Sí, pero no puedo simplemente irme. Recordé esa sensación. La cuerda que te ata a un barco que se hunde. El sentido de la obligación. Pediste consejo. Te lo estoy dando. No tienes que seguirlo. Pero si lo haces, prepárate para hacerlo hasta el final. Él asintió. Está bien. Afuera, la lluvia seguía golpeando. El restaurante estaba medio vacío. Un par de viejos tomaban sopa en la barra y un camionero leía la página deportiva. A nadie le importábamos nosotros. Mi hijo sacó una cartera de su bolsillo y dejó unos cuantos billetes arrugados sobre la mesa. Yo pago. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo observé por un momento. Gracias. Se levantó. Miró hacia abajo. ¿Hemos terminado? Me encogí de hombros. Tú decides. Se quedó allí, con los puños a los lados, la cara tensa por el peso de todos esos años perdidos. Luego dijo, no sé quién eres, pero sigues siendo mi padre. Y supongo que estaré en la ciudad un tiempo. Quizás podamos hablar de nuevo. Asentí. Estaré por aquí. Me miró un momento más, luego se dio una vuelta y se fue. Me quedé esperando una oleada de emoción después de que se marchara. Quizás alivio, quizás arrepentimiento. En cambio, me sentí vacío, como si mi alma hubiera sido vaciada. El café se enfrió. Me quedé sentado allí, escuchando los ecos del pasado. Los recuerdos flotaban, su voz en el sofá. Se sintió tan bien. El llanto de mi hijo cuando se raspó la rodilla, los latidos de mi propio corazón en mis oídos. El anillo, ese nombre grabado en su interior. El día que le di al joyero un trozo de papel con ese nombre escrito con cuidado, mi mano temblando de rabia. Me pregunté si siquiera me reconocía. ¿Quién era yo, de todos modos? ¿Un hombre que fue agraviado? ¿Un cobarde que huyó? ¿Un padre que abandonó a su hijo? ¿Algún vengador retorcido, administrando castigo silencioso? Quise reírme de todo, de lo negro del humor de haber destruido todo lo que una vez aprecié. En lugar de eso,
Solo pagué el café, dejé una propina y salí a la lluvia. Llegué a casa tarde. Estacioné mi camión en el lugar habitual. No comí, no dormí, simplemente me tumbé en el sofá blando de mi estudio, con los ojos fijos en el techo. El viento afuera sacudía una contraventana suelta. Alrededor de las 3 a.m. me quedé dormido, o tal vez me hundí en una neblina semiconsciente. Soñé con ella, con ese moretón en su muñeca, con ella arrancándose el anillo del dedo. Soñé con el llanto de un niño resonando por un pasillo. Soñé con un hombre de ojos verdes y una sonrisa burlona, empujándola contra la pared. Soñé con su voz, cargada de pasión, se sintió tan bien. Entonces, en el sueño, ella se giró, me vio, y sus ojos se abrieron con horror. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo a 1000. La luz del techo me deslumbró, aunque no recordaba haberla encendido. Tropecé hasta el baño, me salpiqué agua en la cara, estudié las líneas allí. El tiempo las había tallado profundamente. Mi cabello estaba más ralo que antes. Mis ojos estaban vacíos, un hombre sin hogar, sin pasado. Apagué la luz del baño y volví a tientas a la zona de estar, medio cojeando. Me pregunté qué haría mi hijo. ¿Él también desaparecería? ¿O abrazaría esa oscuridad, esa destrucción lenta que yo le había enseñado? Y, Dios me ayude, en realidad sentí un destello de orgullo al pensarlo. Pasaron unos días, ni rastro de él, ni llamadas. Reanudé mi rutina, ruta de camiones a Yakima transportando productos agrícolas. Durante el viaje, fumé en cadena y subí la radio a todo volumen. Entre canciones, mis pensamientos volvían a él. Imaginé su rostro, el conflicto que había allí. Entonces llegó un mensaje de texto. Me detuve en una área de descanso para revisarlo. Decía, lo estoy haciendo. Me quedo. Gracias. Me quedé mirando la pantalla, dejando que las palabras se asentaran. Iba a seguir mi consejo, o al menos una versión del mismo. Un padre transmite conocimiento a su hijo. Esa era la oscura ironía. Mi conocimiento era veneno, un plano para el sabotaje, y él había elegido usarlo. Le respondí, llama si necesitas algo. No hubo respuesta inmediata. Volví a la carretera, el zumbido de los neumáticos, una nana monótona. Durante un mes no supe nada. Entonces, de la nada, llegó una llamada telefónica. Me dijo con voz apagada que había hecho lo que le sugerí. Había descubierto algún detalle humillante sobre las finanzas de su padrastro, algo relacionado con préstamos vencidos, y se lo había filtrado anónimamente a un colega. Aparentemente, el padrastro se volvió loco. Tuvieron una confrontación. Mi hijo sonaba sacudido, pero también sombríamente satisfecho. Mamá no lo sabe, dijo, pero él se está desmoronando. Puedo verlo. Ha estado dando vueltas por la casa, gritando, convencido de que ella le contó algo a alguien. Ella tiene pánico, pero creo, de una manera extraña, podría hacer que él se equivoque. Entonces tendré una razón para deshacerme de él para siempre. Le di un bien seco. Él vaciló. ¿Soy una mala persona? Probablemente, dije. Bienvenido al club. Él soltó una risa corta y sin humor. Esto es una locura. No pude discutirlo. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. Las llamadas seguían llegando, cada vez con una actualización. No omitía ningún detalle. Contó cómo el padrastro empezó a perder tratos comerciales, cómo corrió la voz de que no era de fiar, cómo su línea de crédito estaba acabada. Me contó las noches que su madre lloraba hasta quedarse dormida, sin saber por qué su marido estaba tan alterado. Mi hijo estaba tranquilo, metódico, tal como yo lo había sido. Insertó dudas en cada rincón de la vida del hombre, desde pequeños rumores en el bar local hasta insinuaciones dejadas a los vecinos. Lentamente, la confianza del padrastro se erosionó.
Cada llamada terminaba con la misma pregunta: ¿estoy haciendo lo correcto? Y cada vez yo hacía una pausa y decía: depende de lo que quieras. Nunca tuvo una respuesta clara. Finalmente me dijo que el padrastro había amenazado con irse. Estaba cansado de la sospecha, cansado de luchar contra fantasmas que no podía ver. Mi hijo dijo: está haciendo las maletas. Mamá le está rogando que no se vaya, pero creo que podría terminar en una pelea. Ella tiene pánico. Me está llamando para que la ayude. Respiré hondo. ¿Quieres que vaya? No, no quiero que estés cerca de ella. Tragué saliva. Está bien. Él no dijo nada por un momento. Luego preguntó: ¿todavía la odias? Cerré los ojos. Odio lo que hizo, pero ¿la odio a ella? Ya no lo sé. Él suspiró. A veces la miro y la odio por alejarte, por dejarte ir. Otras veces veo lo rota que está y me da lástima. No respondí. Entonces él dijo: yo me encargo. Susurré: buena suerte. Colgó. Los días pasaron arrastrándose. El teléfono permaneció en silencio. Mi pecho se sentía hueco, apretado. Intenté no imaginar lo que podría estar sucediendo en esa casa. 2 personas enfadadas, una mujer aterrorizada, mi hijo en medio. Entonces, una noche, bien pasada la medianoche, mi teléfono volvió a sonar. Su voz temblaba. Se acabó. Dejé escapar un respiro lento. Cuéntame. Describió cómo el padrastro se enfureció, acusándola de sabotaje, de traición. Discutieron brutalmente. Mi hijo llegó a mitad de la pelea. No intervino físicamente, pero se quedó allí en la puerta, recordándole al padrastro que había ojos sobre él, que no podía levantar un puño sin consecuencias. El padrastro se dio cuenta de que no tenía a dónde ir, sin dinero, sin terreno firme. Así que cerró la puerta de un portazo detrás de él y desapareció en la noche. ¿Y mamá?, pregunté. Está en shock, pero también creo que está aliviada. Mi pulso latía con fuerza. ¿Estará a salvo? Él respiró hondo y tembloroso. No lo sé. Le dije que si vuelve llamaremos a la policía, pero no creo que lo haga. Él ha terminado. Todo se ha acabado para él, igual que tú lo hiciste con ella. Y conmigo. Me estremecí. Él escuchó esa contracción en mi respiración. Continuó. Dijo algo. Dijo: yo misma me busqué esto. Luego lloró. Yo solo me quedé allí, pensando en todas las veces que ella lloró antes, solo que esta vez no sentí mucha piedad, solo sentí cansancio. El silencio se presionó entre nosotros. Él aclaró su garganta. Así que eso es todo. Seguí tu plano de venganza, y adivina qué. ¿Qué? Me siento vacío. Asentí para mí mismo. Así es como va. Él soltó una risa grave, empapada de amargura. Me dijiste que te sentías así. No te creí. Pensé que me sentiría vindicado, pero esto es solo vacío. Tragué saliva. La venganza hace eso. Otro silencio, luego dijo: ella preguntó por ti. Se pregunta si sigues vivo, si la odias. No dije mucho. Está bien. Quiere verte. Sentí que mi mandíbula se tensaba. No. Él exhaló. No pensé que lo harías. Colgamos poco después. Dejé el teléfono a un lado, miré al techo y dejé que el vacío me invadiera. De una manera retorcida me sentí orgulloso de que hubiera tenido éxito, pero también sentí una ola de algo parecido al remordimiento. Quizás había transmitido una maldición. 2 días después, recibí otra carta suya. Debió enviarla antes de esa llamada telefónica. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano. Papá, te pregunté si la odiabas. Dijiste que no lo sabías. Creo que quizás la odio, pero también veo que es víctima de sus propias elecciones. Algo así como tú.
Algo así como yo. Supongo que te escribo para decirte que te perdono, aunque no te entienda. Quizás también intente perdonarla a ella. Ya no sé quién soy. Solía ser un niño que creía en héroes y villanos. Ahora me he convertido en aquello que me enseñaste a ser. Eso me asusta más que nada. Pero también me doy cuenta de algo. Todos somos moldeados por la traición, por el arrepentimiento, por los secretos que mantenemos ocultos. Una parte de mí quiere volverte a ver, hacer 1000 preguntas más. Una parte de mí quiere no volver a hablar contigo nunca más, solo para poder pretender que no me he convertido en un reflejo de ti. Pero si te veo, te lo haré saber. Si no sé nada de ti, quizás eso signifique que he elegido un camino diferente. Tu hijo. Lo leí 3 veces. Cada vez mi pecho se sentía más pesado, mi garganta más seca. Me quedé mirando la última línea, sobre él no saber quién era. Esa línea se me quedó pegada en el cerebro como alquitrán, porque yo tampoco sabía quién era yo. Pasé los dedos sobre el papel. Mi único hijo, a quien abandoné, había llegado hasta aquí buscando respuestas, y yo le di una receta para la destrucción. Le enseñé a destrozar a alguien desde dentro, y ahora él lidiaba con ese vacío. Me llevé la mano a los ojos y me reí, un sonido ahogado y feo. Luego, arrugué la carta en mi puño. Pasó otro año sin contacto. Conducía camiones, me metía en mis asuntos. Algunas noches me despertaba en sudor frío, esperando oír su voz. Otras noches, veía el rostro de mi hijo en mis sueños, retorcido de confusión. O lo veía alejarse por un largo camino, sin mirar atrás. Consideré contactarlo. Después de todo, tenía su dirección. Pero cada vez que cogía el bolígrafo, me quedaba paralizado. ¿Qué diría siquiera? Estoy orgulloso de ti por seguir mis pasos. Lamento que te sientas como un monstruo. Era inútil, así que me quedé en silencio. Entonces una tarde llamaron a la puerta. La abrí, esperando al casero. En cambio, mi hijo estaba allí, con las manos en los bolsillos, entrecerrando los ojos ante la luz del sol. «Hola», dijo suavemente. No pude hablar. Él simplemente entró, mirando a mi pequeño estudio. No había mucho que ver, solo un sofá deshilachado, un pequeño televisor, un rincón de cocina. Se quitó la chaqueta, dejándola en el respaldo de una silla. «¿Qué haces aquí?», pregunté finalmente. Estaba de paso. Pensé en decir hola. Asentí sin saber qué más hacer. Observó la pintura descascarada en las paredes, el linóleo desgastado. ¿Vives así? Sí. ¿No te molesta? Me encogí de hombros. Me mantiene oculto. Me estudió por un momento, luego exhaló. Dejé casa. Ella está bien ahora. Él nunca volvió. Vendió la casa, se mudó a un lugar más pequeño. Se queda en su rincón. Hablo con ella a veces, pero creo que es mejor si ambos tenemos espacio. Asentí. ¿Y tú? Metió las manos más profundamente en los bolsillos. Conseguí un trabajo en construcción. Es un dinero decente. Buena gente. Se siente honesto. Le ofrecí el único asiento que tenía que no estaba cubierto de ropa. Se sentó. Dijo, «He estado pensando en lo que hiciste, en lo que hice. Quizás es hora de seguir adelante». Mi garganta se apretó. «¿Seguir adelante cómo?» «Dejándolo ir», dijo simplemente. «Por eso vine, para decirte que he terminado con la ira, el sabotaje, el miedo. Voy a intentar vivir una vida normal, sin repetir tus errores, ni los de ella». Sentí un revoloteo de algo. Alivio, quizás. «Eso es bueno». Él asintió. Luego se levantó, paseó un poco, recogiendo objetos al azar de mi pequeña mesa, un menú de parada de camiones, un paquete de cigarrillos sin abrir.
Solo quería que lo supieras. No huyo de ti, ni de ella, ni de lo que hice, pero no puedo quedarme en esa oscuridad. Quizás no te vuelva a ver después de esto. Sentí una punzada en el pecho. ¿Es tu decisión? Me miró con los ojos firmes. Sí. Tragué saliva. Está bien. Fue hacia la puerta. Por un momento, ambos nos quedamos allí de pie. Padre e hijo. Dos extraños que compartían la misma sangre y la misma capacidad de venganza silenciosa. Dije, cuídate. Él se acercó al pomo de la puerta. Luego vaciló. Tengo que decirte algo. Esperé. Ella dijo, lo arruinaste todo. Esa fue la última conversación real que tuvimos, antes de que me fuera. Dijo, él nos arruinó, y ahora tú también me arruinaste a mí. Luego lloró. Yo solo me quedé allí, sin saber si culparla a ella, a ti, a ese hombre o a los tres. Pero le dije, tú misma te hiciste esto. Quizás me arrepienta de haber dicho eso algún día. Apreté la mandíbula. Quizás lo harás. Quizás no. Me dio una mirada larga y escrutadora. Una vez me dijo, la noche que te fuiste, que casi la detienes. Se despertó, se dio cuenta de que te habías ido, bajó corriendo las escaleras, pero ya te estabas yendo. Dijo que se quedó en el porche, llorando, llamando tu nombre. Dijo que ni siquiera miraste atrás. ¿Es verdad? Cerré los ojos recordando ese recuerdo. Yo sentado al volante, el motor en marcha, mirando el reflejo en el espejo retrovisor. Vi su silueta en la puerta abierta, con los brazos levantados, como si suplicara. Pisé el acelerador. No miré atrás, dije. Frunció los labios. Está bien, solo quería oírlo de ti. Luego abrió la puerta, salió al pasillo, sus hombros estaban tensos, como si estuviera conteniendo 1000 palabras. Antes de irse, dijo, no soy tú, pero ahora te entiendo un poco mejor. Murmuré, espero que encuentres la paz. Asintió, cerró la puerta tras de sí y sus pasos se desvanecieron. Me quedé allí de pie con la mente en blanco. Luego me senté pesadamente en el sofá. Una risa burbujeó desde lo profundo de mi pecho, baja, irregular, casi histérica. Pensé en todo lo que había sucedido. Desde el día que ella susurró en aquel teléfono, se sintió tan bien. Hasta este momento, solo en un apartamento destartalado, mi hijo decidiendo liberarse de la maldición. Quizás él seguiría adelante y viviría una vida decente. Quizás ella encontraría alguna redención. Y quizás yo seguiría transportando carga por las carreteras, medio fantasma, sin sentirme nunca del todo en casa. Quise rabiar, sollozar, arrancarme el pelo. En cambio, miré mis manos, las cicatrices y las líneas grabadas allí. Sentí la vieja culpa remolinarse en mi pecho, esa culpa falsa que había estado cargando durante tanto tiempo. ¿Era siquiera falsa ya o se había vuelto real? No podía decirlo. Todo se fusionó en un nudo pesado en mi estómago. Me repetí. Hice lo que tenía que hacer. Pero las palabras sonaban huecas. Recordé cómo solía soñar con una vida tranquila con ella. Un hogar lleno de risas. Entonces, en una sola frase. Se sintió tan bien. Todo se deshizo. Y yo respondí con una crueldad tan fría que apenas me reconocía. Ese fue el remate final de esta broma macabra. Había destruido mi vida, su vida, la infancia de nuestro hijo, y ahora estaba aquí sentado, mirando una habitación vacía, sin saber quién era ya. Pero quizás ese era mi destino, ser el hombre que desapareció. El padre que le enseñó a su hijo a destrozar a alguien desde dentro. El esposo que nunca aprendió a perdonar. Me levanté. Miré a mi alrededor. Mi reflejo en la sucia ventana llamó mi atención.
Solo un hombre cansado, con los hombros caídos. Luego murmuré, ¿quién demonios soy ahora? No hubo respuesta. Afuera, el viento sacudía las contraventanas y me di cuenta de que había estado de pie en el mismo lugar durante lo que pareció una eternidad. Dejé escapar un suspiro, cogí mi chaqueta y salí al pasillo. Cerré la puerta tras de mí. Abajo mi camión esperaba. Quizás lo sacaría a dar una vuelta, dejaría que las millas pasaran hasta que el dolor en mi pecho igualara el estruendo del motor, hasta que los recuerdos se acomodaran de nuevo en ese rincón silencioso de mi mente. Quizás eso era lo mejor que podía hacer. Seguir adelante, seguir conduciendo, seguir desvaneciéndome. Pero incluso mientras giraba la llave en el contacto, sentí ese pequeño pensamiento molesto. Él es libre ahora, y yo sigo aquí, atrapado con mis fantasmas. Me reí amargamente, una última vez, luego pisé el acelerador y no miré atrás.